En nombre del comité organizador me gustaría darles la bienvenida al seminario inaugural de la Mesa Australiana. Estamos en un momento crítico en la historia de Australia. El Estado está recibiendo un abrumador apoyo intelectual y popular para una mayor intervención en la economía y en nuestras vidas privadas. Sí, es una vergüenza política. Tenemos la infeliz elección entre el partido malvado y el cuerpo estúpido, y ahora los verdes han añadido otra dimensión de estupidez malvada y de la política australiana. Pero, como muchos de ustedes, no veo al Estado como el gran protector de nuestra economía y las libertades civiles, sino su principal enemigo. Este increíble impulso de intervencionismo estatal debe detenerse, pero no con bombas, balas o sangre. Esta batalla debe librarse y ganarse en el campo de batalla de las ideas, para citar una de mis películas favoritas, películas clásicas de todos los tiempos, Ben-Hur. ¿Cómo se lucha contra una idea? La respuesta es con otra idea. Esta es la base sobre la que se concibió el seminario Mesa. Nuestro objetivo es fortalecer el movimiento intelectual de la Escuela Austríaca de Economía para que represente un peligro claro y presente para la defectuosa lucha contra la libertad. Ahora bien, la escuela austríaca se ha mantenido durante más de un siglo como un faro de análisis económico sólido y conocimientos teóricos insuperables, pero lo que fundamentalmente distingue a la escuela austríaca de las escuelas dominantes de pensamiento económico es el enfoque constante en los derechos humanos individuales. La acción como fuerza impulsora detrás de la actividad económica, especialmente utilizando la biología proxy como una de nuestras epistemologías clave. Ahora el profesor Ludwig von Mises es la figura más notable de la escuela austríaca que sienta las bases de la teoría del ciclo monetario y económico que ha sido utilizada consistentemente por el gobierno austríaco. La escuela TOEFL ve cada crisis económica importante en los últimos 100 años. Ahora la señora también desarrolló una base teórica de la imposibilidad del socialismo debido al fracaso del cálculo económico por parte del Estado que se cumplió en el colapso de la Unión Soviética, y finalmente Mises delineó el marco epistemológico del análisis económico arraigado en la acción humana en su obra magna La acción humana. Estas son solo algunas de sus ingeniosas contribuciones. Es con gran respeto a estas contribuciones que el seminario de Mises lleva su nombre, y ahora el legado de sus seguidores, como Friedrich Hayek, quien ganó el Premio Nobel de Economía antes de que fuera profanado por personas como Paul Krugman, dice que sus seguidores son muy cercanos a Israel y especialmente a Murray Rothbard, que sigue vivo hoy en instituciones como el Instituto Mises en Auburn, Alabama, la Sociedad de la Libertad de Propiedad, fundada por los invitados de honor de esta noche, el orador profesor guapo y saltador, y también en la campaña presidencial del congresista republicano Ron Paul. El seminario australiano de Mises pretende ser la génesis de un renacimiento austríaco en este país y también en la región de Asia y el Pacífico. Ahora la economía austríaca es una escuela de pensamiento económico libre de valores que nos informa con precisión de las consecuencias destructivas de la intervención gubernamental en la economía. Mientras los libertarios se equivocan, buscamos minimizar o abolir la intervención estatal en nuestras vidas económicas y privadas. No hubo mayor defensor de la propiedad privada, la libertad económica y las libertades civiles que Murray Rothbard, y honramos su inmensa contribución intelectual en este seminario. Nuestro objetivo en este seminario de Mesa es educar y promover la filosofía política libertaria para crear una visión de una sociedad pacífica y próspera, libre de intervención estatal. Me gustaría invitar a Neville Kennard, quien ha hecho posible en gran medida esta conferencia, para presentar a nuestro más honorable orador invitado, un colega de respuestas. Stefan Kinsella DR. Stefan puede venderlo, a quien conocí en PFS en Turquía.
Recientemente escribió un pequeño libro y lo hizo, hace un curso, llamado Leer Happy y nada es igual. Puedo dar fe de eso porque he estado en el camino. El cuerpo de Ian Roth de DNI, leí todas esas cosas cuando leí Happy, algo rápido que no había encajado antes del extremo radical, todas esas cosas, pero hay algo muy especial en sus puntos de vista y en la presentación de esos puntos de cerveza. Probablemente necesite algunos exposiciones, algunas escuchas de aquí, lecturas para una especie de reunión. Les insto a que me tenemos. A mí tenemos esta excelente oportunidad con las manos dando una charla ahora bien y luego otra segunda charla esta noche y luego mañana él va a dar dos charlas, quiero decir, donde estamos obteniendo valor por nuestro dinero aquí, pero le insto a que él asuma y siga un poco más perezoso. No le dan al profesor Anson un pasatiempo. Me gustaría pensar en Nabel Kennardel. En primer lugar, a todos por haber patrocinado mi viaje. También quiero pensar en Benjamin Marx. ¿Quién fue el espíritu principal detrás de la organización de esta conferencia? Creo que todos ustedes por asistir a este evento nunca pueden indicar que quiero dividir mi discurso en dos partes. Una pequeña pausa entre el primero. Es una especie de discurso más crítico y luego la gente siempre espera hacer algo constructivo, así que espero decir algo constructivo sobre cuál es la alternativa al Estado, pero primero quiero pasar a la primera parte de este discurso. Quiero abordar qué estados son los estados e incluso antes de eso quiero explicar lo que considero el problema del orden social y comenzar con consideraciones muy elementales. Imaginemos a Robinson Crusoe solo en su isla. Él, por supuesto, puede hacer lo que quiera. Le agrada porque para él la cuestión de las reglas de conducta humana ordenada simplemente no se plantea. Esta pregunta obviamente solo puede surgir si aparece una segunda persona, Fraida. Pero incluso si tenemos dos personas, Crusoe y Fraida, la cuestión de cuáles son las reglas de la conducta humana. Esta conducta seguiría siendo en gran medida irrelevante mientras no haya escasez. Imaginemos, por ejemplo, que habitamos el jardín del Edén, donde todos los bienes externos existen en superabundancia. No hay escasez de ellos. Cualquier cosa que queramos, podemos tener estos bienes, por así decirlo. Bienes gratis, así como el aire que inhalamos y exhalamos es un bien gratuito, haga lo que haga la tripulación, estos bienes, sus acciones no tienen absolutamente ninguna repercusión el viernes, lo que el viernes puede hacer y las acciones del viernes no tienen repercusiones en las acciones de Robinson Crusoe, porque todo existe en superabundancia. Por eso es en gran medida imposible que entre el viernes y el crucial pueda surgir un conflicto en cuanto al uso de diferentes bienes. Porque para que un conflicto sea posible es necesario que un bien sea escaso, que no los haya suficientes bienes alrededor y solo si hay
Escasez existe la necesidad de formular reglas de conducta humana ordenada. Solo debido a los conflictos necesitamos reglas, no, pero incluso en el jardín del Edén algunos conflictos todavía son posibles porque algunos bienes son escasos incluso en el jardín del Edén existen bienes escasos en el jardín del Edén. Uno es el cuerpo físico de una persona que tenemos. Cada uno de nosotros tiene solo uno. No tenemos un suministro ilimitado de cuerpos físicos y, en segundo lugar, por supuesto, la sala de estar donde descansa mi cuerpo. Incluso en el jardín del Edén es posible que Robinson Crusoe quiera hacer algo con el cuerpo de viernes a viernes, o que viernes quiera hacer algo con el cuerpo de Robinson Crusoe. No tengo que describir cuáles son las posibilidades y en este sentido, pero debería ser bonito. Está claro que esa posibilidad existe y, obviamente, ambos no pueden ocupar el mismo espacio. Si quiero pararme en un lugar, la otra persona no tiene que tener espacio para poner los pies exactamente en el mismo lugar, por lo que, en consecuencia, incluso en el mismo lugar, jardín del Edén, necesitaríamos reglas que hicieran posible la cooperación pacífica entre Robinson Crusoe y viernes, y estas reglas serían reglas que establecieran quién tiene control exclusivo sobre estos bienes escasos, sobre aquellas cosas sobre las cuales pueden surgir conflictos y, en el mundo real, por supuesto, se caracteriza por la escasez generalizada, no solo los cuerpos y el espacio para estar de pie es escaso, casi todo es escaso. Necesitamos reglas que nos permitan evitar otros vicios, conflictos inevitables que determinan quién tiene control exclusivo sobre qué y quién no tiene control exclusivo sobre qué y ahora. Si nos adentramos en la historia del pensamiento social y político, se han hecho y ofrecido muchas propuestas como soluciones a este problema del orden social. De nuevo, este problema del orden social es el problema. ¿Cómo hacemos posible las relaciones pacíficas, la cooperación pacífica con los humanos, dada la escasez de objetos y la posibilidad de conflictos por objetos escasos y el hecho de que se hayan hecho muchas propuestas ha llevado a muchas personas a creer que no existe una única solución correcta a este problema de orden social, pero de hecho sí. Existe una solución correcta a este y no he inventado la solución. La solución se ha descubierto cientos, en realidad, miles de años antes de que haya sido reformulada, refinada, etc., pero tan pronto como la explique, reconocerán que es una solución muy simple, la solución. Es básicamente la idea de propiedad privada. Ahora permítanme explicar primero una solución que se aplica al jardín del Edén, donde solo existe escasez, sin tener en cuenta la escasez de cuerpos físicos y espacio para estar de pie, pero ¿qué reglas aceptaría la gente más probablemente como reglas justas y equitativas para poder evitar el conflicto en el jardín del Edén? Y luego explicarélas. Reglas que se aplican en el mundo real con escasez generalizada. Ahora, en el jardín del Edén, la solución la proporcionará una regla que diga que todos pueden colocarse o moverse su propio cuerpo donde quiera, siempre y cuando nadie
más esté allí ocupando el mismo espacio, cada uno es dueño exclusivo de su propio cuerpo, puede hacer con su propio cuerpo lo que quiera, si alguien más quiere hacerle algo a mi cuerpo, entonces él necesita mi permiso y si quiero hacerle algo al cuerpo de otra persona, entonces necesito su permiso. No quiero entrar en muchos detalles. Verás, las alternativas que podrías pensar llevarían inmediatamente a conflictos y recordarían nuevamente el propósito de las reglas son para evitar conflictos relacionados con recursos escasos. Las reglas que no evitan conflictos no son normas ni reglas. Son perversiones. El propósito de las reglas es evitar conflictos, no crearlos ahora. Fuera del jardín del Edén, que está en el reino de la escasez, la solución la proporcionan 4 reglas lógicamente interrelacionadas. La primera regla es, como ya dije, que también se aplicaría en el jardín del Edén. Cada persona es un propietario privado exclusivo de su propio cuerpo físico. Simplemente se podría preguntar quién más debería serlo sino Robinson Crusoe. El propietario del propio cuerpo físico de Crusoe debería ser Friday, el propietario exclusivo del cuerpo de Robinson Crusoe. Y Friday deberían poseer el cuerpo conjuntamente y la respuesta es, por supuesto, que las alternativas no evitan los conflictos, los hacen permanentes. Y la segunda regla es cada persona es un propietario privado de toda la naturaleza, dados los bienes que ha percibido como escasos y que ha dado algún uso antes de que nadie más haya hecho esto, y nuevamente sin entrar en una justificación profunda y sofisticada de estas reglas que también puedo dar. Solo apelo a su intuición que de lo contrario, si no es la primera persona que pone algo que previamente se desconocía para algún uso, debería ser el propietario, la segunda persona, la primera y la segunda personas juntas, pero eso automáticamente conduciría nuevamente a un conflicto peor si la primera se convirtiera en propietaria de ello. Lo hace sin entrar en ningún conflicto porque nadie más reclamó estos bienes antes de que él fuera el primero. Se los apropió sin ningún conflicto, cualquiera que venga después y luego quiera tenerlos automáticamente, por supuesto, entrará en conflicto. Y nuevamente, como expliqué, el propósito de normas es evitar conflictos, no generarlos. La tercera regla está implícita ya en la primera. La tercera es toda persona que con ayuda de su cuerpo y sus bienes originalmente apropiados, es decir, bienes que antes eran de su propiedad, fueron tomando posesión de la primera vez que produce nuevos productos. Se convierte así en el propietario legítimo de estos productos, en el propietario exclusivo de estos productos, siempre que en el proceso de producción no dañe físicamente la propiedad de otros individuos. Y la regla de fuerza nuevamente implicada ya en el punto anterior. 3. Una vez que un bien ha sido apropiado o producido por primera vez, la propiedad sobre él solo puede adquirirse mediante una transferencia contractual voluntaria de su título de propiedad de un propietario anterior a un propietario posterior. Permítanme enfatizar nuevamente que cualquiera que simplemente sugiera reglas diferentes sugiere esencialmente reglas que no evitan el conflicto sino que lo crean, y que nosotros en nuestra
vida diaria, en nuestra vida privada diaria, en general cumplimos con estas reglas y las reconocemos como, por supuesto, ¿qué otra cosa podrían aceptar las personas por la paz tan justas como las reglas justas de ahora? Declaraciones. Para enfatizar estos puntos, en contra de la afirmación frecuentemente escuchada de que la institución de la propiedad privada es solo una convención, se debe afirmar categóricamente que esto no es cierto. Una convención tiene un propósito y es algo para lo cual existe una alternativa. Esto es lo que una convención es. Así, la convención tiene un propósito y si es algo que es una convención, entonces existe una alternativa. Para darle un ejemplo, el alfabeto latino sirve para la comunicación escrita y existe una alternativa. También podemos usar el cirílico, alfabeto que tiene el mismo propósito. Es por eso que se conoce como convención que el alfabeto latino es una convención, lo que sin embargo es un propósito de normas de acción y ya señaló que es sino. Existe conflicto interpersonal. Si digamos que es perfecta armonía entre humanidad, tú siempre haces lo que espero que hagas y yo siempre hago lo que tú esperas que haga, entonces no necesitaríamos ninguna regla. Y habría perfecta armonía, pero como eso no existe, ya que hay conflictos, sí. Necesitamos normas y el propósito mismo de las normas es ayudar a evitar conflictos que de otro modo serían inevitables. Una norma que genera conflicto en lugar de ayudarnos a evitarlo es contraria al propósito mismo de las normas, es, por así decirlo, una norma disfuncional o, como dije antes, es una perversión. Y con respecto al propósito de evitar conflictos, que es el único propósito, por así decirlo, de las normas. Con respecto al propósito de evitar conflictos, la institución de la propiedad privada definitivamente no es solo una convención porque simplemente no existe ninguna alternativa a ella. Si hay conflictos sobre bienes escasos, la única manera de resolverlo es asignar derechos de propiedad privada. Yo puedo controlarlo, tú no puedes controlarlo. Tú puedes controlar esto y yo no puedo controlar aquello. De lo contrario, siempre tendríamos que asumir una perfecta armonía entre todos los intereses que simplemente no existe. Solo privado o propiedad exclusiva hace posible que se puedan evitar todos los conflictos que de otro modo serían inevitables. Y solo es un principio de adquisición de propiedad a través de actos de apropiación original realizados por individuos específicos en lugares específicos y momentos específicos en el tiempo hace posible que el conflicto pueda evitarse desde el principio de la humanidad, ya que solo la primera apropiación de algún bien previamente no apropiado puede ser una apropiación libre de conflicto simplemente porque, por definición, nadie más tuvo tratos previos con ese bien en particular. Bien, ahora llegamos al siguiente problema importante, ahora tan importante como lo es el interior, que la institución de la propiedad privada basada en última instancia en actos de apropiación original no tiene alternativa, dado nuestro deseo de evitar conflictos, obviamente no es suficiente para establecer un orden social, porque incluso si todos
Saben cómo evitar los conflictos. Todavía es posible que las personas simplemente no quieren evitar el conflicto porque esperan beneficiarse del conflicto a expensas de otras personas. De hecho, mientras la humanidad sea lo que es, siempre existirán asesinos, ladrones, matones, estafadores y lo que sea. De ahí, todo orden social si lo que se quiere mantener con éxito requiere una institución o requiere instituciones y mecanismos diseñados para mantener a raya a esos infractores de las reglas y cómo llevamos a cabo esta tarea y quién debe llevarla a cabo para que los libertarios no crean en él. Hombre imperfecto, una transformación de la humanidad bastante completa. Por el contrario, tenemos una visión muy realista de la humanidad. Hay personas malas y malas por ahí. ¿Cuál es el mal? El mejor método para controlar a estas personas, controlarlas, hacer que las personas respeten las reglas que inicialmente expliqué, ahora son el estándar. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo hacemos cumplir estas reglas? Es decir, que esta tarea es hacer cumplir la ley y el orden como lo describí. La ley y el orden es el primer y principal deber y, de hecho, la razón de la existencia del Estado en particular. También las respuestas que han dado los liberales clásicos, como mi propio maestro intelectual Ludwig von Mises, pero si esta es una respuesta correcta o no depende, por supuesto, de cómo se define el Estado ahora según la definición estándar. Esta no es la definición que yo invento. Esa es una gran definición no generalmente aceptada del Estado. El Estado no se define como una empresa especializada regular raza, se define como una agencia que se caracteriza por dos características únicas pero lógicamente conectadas. La primera característica es, y la decisiva es, el Estado es una agencia que ejerce un monopolio territorial de la toma de decisiones en última instancia, es decir, el Estado es el árbitro en última instancia, fue el juez en última instancia. En todos los casos de conflicto, incluidos los conflictos que involucran al Estado o a los agentes del Estado mismo, solo para ver si tienes un conflicto con un agente estatal, ese es un conflicto. Fue un policía quien decide quién tiene razón y quién está equivocado en este conflicto. La respuesta la da un juez que es empleado de la misma agencia que el policía. Entonces, esto es la característica esencial de un Estado, es que es el juez último en todos los casos de conflicto, incluidos los conflictos que involucran al Estado y sus propios agentes, y la segunda parte que ya está implícita en esta segunda característica única es que el Estado es una agencia que ejerce un monopolio territorial de impuestos, es decir, el Estado es una agencia que fija unilateralmente un precio que los ciudadanos privados deben pagar por el servicio del Estado como juez último, y en la fuerza de la ley y el orden el Estado entonces también determina lo que debe pagar para que él ¿Cuáles son los errores fundamentales del liberalismo clásico? Creo que ya deberían haberse hecho evidentes.
al definir con precisión lo que hace el Estado, una visión tan extendida como estándar. Sobre la necesidad de la institución de un Estado como proveedor de ley y órdenes, ante todo, en clara contradicción con algunas leyes y principios económicos y morales elementales, en primer lugar, entre los economistas y filósofos existen proposiciones casi universalmente aceptadas. La primera es: todo monopolio es malo desde el punto de vista de los consumidores, no desde el punto de vista de los productores. Todos los productores les encanta tener un monopolio. Recuerdo haber dado conferencias a mis estudiantes oficiales, o estás trabajando para institutos de libre mercado, por lo que debes obtener enormes cantidades de dinero de los empresarios. Es un hombre de negocios que odia la competencia. A los hombres de negocios les gusta la competencia en todas las áreas excepto en el área en la que ellos mismos operan. Les encantaría tener alguna vez un monopolio. Por eso digo que, desde el punto de vista del consumidor, los monopolios son malos. ¿Y por qué son malos? Malo porque, permítanme definir primero lo que quiero decir con monopolio para evitar cualquier malentendido. Se entiende por monopolio en el sentido clásico un privilegio exclusivo, otorgado a un solo productor de un bien o servicio, o como la ausencia de libre entrada a una línea particular de producción. Solo una agencia puede producir un determinado bien o servicio X, y dicho monopolio es obviamente malo para los consumidores porque está protegido de una posible nueva entrada a su línea de producción, y debido a esto el precio del producto será más alto de lo que sería de otra manera, y la calidad del producto será menor de lo que sería de otra manera. La segunda proposición, en la que casi todos los economistas y filósofos políticos están de acuerdo, es que el monopolio es supuestamente malo. La segunda es, sin embargo, la producción de ley y orden. Es, en definitiva, seguridad. La seguridad de nuestros cuerpos y de nuestros bienes es la función primordial del sostenimiento, tal como lo acabo de definir, y la seguridad se entiende en el sentido amplio que también se adopta en la Declaración de Independencia Americana como una protección de la vida, bienes y la búsqueda de la felicidad a partir de la violencia doméstica y de la agresión extranjera. Ahora, obviamente, ambas declaraciones son aparentemente incompatibles inconsistentes entre sí. Monopolio analfabeto es malo, pero en esta área de producción de ley y orden, todos parecen pensar que somos nosotros necesitamos un monopolio. Ahora, el hecho de que haya una inconsistencia aquí rara vez ha causado preocupación entre los filósofos y economistas. Casi nadie es consciente de esta contradicción y, en la medida en que la gente ha reconocido que hay algún tipo de contradicción que, por un lado, no se puede decir el monopolio es malo y luego, por otro lado, decir pero el Estado debe ser, por supuesto, un monopolio de la ley y el orden. En la medida en que la gente acaba de reconocer esto, normalmente ha adoptado la posición de que es la primera declaración la que podría tener fallas, que los monopolios no siempre son malos. Pero la segunda afirmación es ciertamente correcta. Se necesita un Estado monopolista que produzca ley y orden, pero
De hecho, hay razones teóricas fundamentales y montañas de evidencia empírica de que la segunda afirmación es errónea, a la que necesitamos un monopolio proveedor de ley y orden ahora como monopolio territorial de toma de decisiones y aplicación de la ley en última instancia. El Estado no es como cualquier otro monopolio, como un monopolio de leche o de automóviles, que produce leche y automóviles de calidad comparativamente inferior y precio más alto en comparación para todos los demás monopolios. El Estado no solo produce bienes inferiores, sino que también produce camas. Produce no bienes, de hecho, primero debe producir camas o no bienes, es decir, tomar algo de las personas que están causando conflictos en contra de su voluntad y luego decidir el conflicto a su propio favor, con el fin de hacer cualquier beneficio que otorga a otras personas para explicar con más detalle que si una agencia es el juez último en cada caso de conflicto, entonces también es juez en nuestros conflictos en los que se involucra y, en consecuencia, en lugar de simplemente prevenir y resolver conflictos, un monopolista de la toma de decisiones finales también causará y provocará conflictos. Para resolverlos en su propio beneficio, golpeas a alguien en la cabeza y luego dices que lo hice porque te lo merecías, me miraste de una manera extraña y llamas a sus jueces a su ayuda y simplemente dirán absolutamente bien, así fue, si uno solo puede apelar al Estado para que se haga justicia, la justicia se pervertirá a favor de las constituciones estatales y de la Corte Suprema y cosas así a pesar de estas constituciones. Y los tribunales también son constituciones estatales y tribunales estatales y cualquier limitación a la acción estatal que puedan establecer o encontrar es invariablemente decidida por agentes de la misma institución que está bajo consideración, como era de esperar, la definición de propiedad y protección de la propiedad se modificará continuamente y el alcance la idea de una ley eterna e inmutable que debe ser descubierta simplemente desaparecerá y será reemplazada por la idea de la legislación del derecho como algo elaborado por el Estado como Estado arbitrario. El Estado hizo leyes para darles un ejemplo cuando el comunismo se desmoronó y la gente quería recuperar sus propiedades que les habían sido expropiadas durante el régimen comunista y luego acudieron a la Corte Suprema en los llamados países occidentales libres que supuestamente protegen la propiedad privada. ¿Crees que en alguno de estos países la Corte Suprema decidió, por supuesto, que toda la propiedad debe ser devuelta a los dueños anteriores? En ninguno de los estados que se decidió así en todos los estados, dijo la Corte Suprema. Sí, por supuesto, protegemos la propiedad privada, pero usted no recuperará su propiedad privada y si lo que obtiene es una compensación, pero la compensación no tiene nada que ver con el valor de mercado, que se imagina que una Corte Suprema llegaría a la conclusión de que, dado que nos financiamos mediante impuestos, nosotros mismos somos una institución legítima, a ninguna Corte Suprema se le ocurrirá una idea como esta. ¿Se imaginan alguna vez que la Corte Suprema llega a la conclusión de que debemos limitar el rango de jurisdicción, el rango de toma de decisiones que los tribunales supremos tienen la respuesta? Nunca he visto a un Tribunal Supremo hacer algo como esto y apuesto mi vida al hecho de que nunca sucederá en el futuro. Además,
Como juez supremo, el Estado también es un monopolista de los impuestos. Puede, unilateralmente, sin el consentimiento de todos los afectados, determinar el precio que su súbdito debe pagar por la provisión por parte del Estado de su ley pervertida. Cualquiera que sea, sin embargo, una agencia de protección de la vida y la propiedad financiada con impuestos. Es una contradicción en los términos en que se supone que el Estado debe proteger nuestra vida y propiedad, pero ¿cómo se puede proteger nuestra vida y propiedad? Atacando primero nuestra vida en nuestra propiedad, que es una agencia de protección de vida y propiedad financiada con impuestos. Es una contradicción en términos de que es un protector de propiedad expropiador ahora motivado como todos los demás por autocontrol, interés y por el hecho de que a nadie le gusta trabajar, pero dotados como están de un poder único para enviar mensajes de texto. Los agentes estatales invariablemente se esforzarán por maximizar el gasto en protección y usted puede utilizar casi todo el Producto Nacional Bruto y fingir que lo utiliza con fines protectores. Pero es lo mismo, pero al mismo tiempo hacer lo menos posible la posición perfecta. Es maximizar los gastos minimizar el trabajo real. A quien no le gustaría estar en esa posición, entonces estos son los errores generales del estatismo, por así decirlo. Ahora vengo a los errores específicos de los estados democráticos. La mayoría de la gente piensa, por supuesto, que los estados democráticos son un gran invento, una gran mejora. Lo que quiero mostrar es que los estados democráticos están incluso en deterioro en comparación con lo que teníamos antes del Estado tradicional premoderno. La forma es la de una monarquía absoluta, pero las monarquías fueron típicamente criticadas en particular también por liberales clásicos como Mises y demás, por ser incompatibles con el principio básico de igualdad ante la ley. Las monarquías se basaban en privilegios personales. Existían leyes superiores, aplicadas al rey, leyes inferiores que se aplicaban al resto del pueblo, por así decirlo, por lo que los críticos de la monarquía argumentaron que el Estado monárquico tenía que ser reemplazado por un Estado democrático, abriendo la participación en el ingreso al gobierno estatal a todos en igualdad de condiciones, no solo a una clase hereditaria de nobles, etc. Se vio que se afirmaba que el principio de igualdad de todos ante la ley se había satisfecho ahora. Sin embargo, la igualdad democrática ante la ley es algo completamente diferente y completamente incompatible con la idea de una ley universal que se aplica a todas las personas exactamente de la misma manera y en todas partes y en todo momento. De hecho, el cisma objetable entre una ley superior que se aplica a los reyes y la ley inferior que se aplica a la gente común y corriente existe en condiciones democráticas tal como antes de que existiera en el mundo, en forma de diferencia entre una ley pública superior que se aplica a los funcionarios públicos y una ley privada inferior que se aplica a la gente común y corriente, bajo la democracia.
Todos son iguales en la medida en que la entrada al gobierno está abierta a todos en igualdad de condiciones. Todos pueden convertirse en reyes para no. Solo habla un círculo privilegiado de personas, por lo tanto, en democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas, sin embargo, existen privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Los funcionarios públicos, siempre que actúen a título oficial, se rigen y protegen por el derecho público y ocupan su lugar por una posición privilegiada. Vis-a-vis personas que actúan bajo la mera autoridad del derecho privado. Para dar ejemplos, los funcionarios públicos, por ejemplo, pueden financiar o subsidiar sus propias actividades a través de Texas si, como persona privada, simplemente saco su dinero de su billetera. Esto se considera un delito y seré castigado. Si como funcionario público vengo a usted y hago exactamente lo mismo, esto es de derecho público, se considera una actividad ilegal, si como de derecho privado lo tomo y lo golpeo y lo obligo a trabajar para mí, día y noche, esto se consideraría secuestro, esclavitud y lo que sea, y, por supuesto, es un gran delito si lo hago como funcionario público. Entonces se llama reclutamiento militar de servicio público y cosas como esta están perfectamente bien si, como ciudadano privado, tomo su dinero en contra de su voluntad y luego dárselo a otra persona. Esto se considera robo y protección de bienes robados. Sí. Lo hago como funcionario público, entonces esto se llama política social. Redistribución del ingreso desde el punto de vista de esos para las personas que se ven afectadas por ella. No hay absolutamente ninguna diferencia, por lo que te das cuenta con bastante claridad de que existe esta diferencia entre una ley superior que se aplica a los funcionarios públicos y una ley inferior que se aplica a los ciudadanos normales y que se conserva tanto en condiciones democráticas como existía bajo condiciones democráticas, bajo la monarquía, bajo las monarquías. Se puede decir que la discriminación privilegiada y legal y la distinción entre gobernantes y súbditos no desaparecerán bajo la democracia, por el contrario, en lugar de estar restringida a los príncipes y nobles, bajo la democracia los privilegios estarán disponibles para todos. Todos pueden participar en actividades CERT y vivir del botín robado si tan solo se convirtiera en un funcionario público. No, lo que se puede predecir es que, en condiciones democráticas, la tendencia de todo monopolio de la toma de decisiones última a aumentar el precio de la justicia y disminuir la calidad de la justicia y sustituir en la justicia no disminuye sino que en realidad se agrava. Porque todos pueden participar en esto. Un monopolista hereditario. Ahora llego a algunas diferencias interesantes entre el monopolio, sería la monarquía y la democracia. Como un monopolista hereditario, un rey príncipe considera un territorio y a las personas bajo su jurisdicción como su propiedad personal y se dedica a la explotación monopolística de su propiedad. Bajo la democracia los monopolios y la explotación monopolística no desaparecen. Lo que sucede con la democracia es simplemente esto: en lugar de un príncipe y una nobleza que consideran el país como su propiedad privada, un cuidador temporal e intercambiable es puesto a cargo monopólico del país. El cuidador no es dueño del país, pero mientras esté en el cargo se le permite usarlo para su propio beneficio.
por así decirlo, el uso actual del país en términos latinos que ha usado. Despojado del país, pero no posee el capital social, pero esto no elimina la explotación, por el contrario, hace que la explotación sea menos calculadora y se lleva a cabo con poca o ninguna consideración al capital social. La explotación se vuelve miope y el consumo de capital será sistemático, promovido. Déjame explicarte esto con un ejemplo simple. Digamos que te doy una casa bajo dos condiciones diferentes. En un caso digo que te hago dueño de esta casa. Puedes vender la casa en el mercado. Puedes pasarla a las generaciones futuras. Házela. La casa, verás lo que pasa con el precio de la casa en el mercado. Y en el otro caso digo, aquí tienes la casa idéntica y te hacen por 4 años un cuidador de esta casa. No puedes vender la casa, no puedes pasarlo a quien quieras, pero durante 4 años puedes aprovechar cualquier ventaja que se pueda obtener de esta casa y utilizarla para tu propio beneficio personal. Ahora pregúntate si actuarás de manera diferente en estos dos escenarios diferentes y la respuesta es, por supuesto, usted actuará de manera muy diferente. En un caso intentará preservar el valor capital de la casa por el motivo de que desee transmitirlo a una generación futura o por los motivos por los que tal vez desee véndalo por el precio de mercado más alto que pueda conseguir. También tendrá en cuenta cuáles son las repercusiones de mis acciones que realizo con la casa en términos de rosas, que reducirán el valor de mercado de mi casa o aumentarán el valor de mercado de mi casa. Pero si solo eres el cuidador de la casa durante 4 años y 8 años, te importará un _, lo que pase con el valor capital de la casa. Intentaremos saquear el valor capital lo más rápido posible porque después de 4 u 8 años ya no hay posibilidad alguna de hacerlo, así que esta es una diferencia fundamental entre las actividades de los reyes y las actividades de los políticos democráticos. Pero hay aún más en esto bajo Damaca y la monarquía. Está perfectamente claro quién es el gobernante y quiénes son los gobernados. Sabes que nunca seré rey y debido a esto, cada intento por parte de los monarcas de simplemente aumentar los impuestos te estafará más. Habrá una resistencia. ¿Por qué nos hace esto bajo maná en una democracia? La distinción entre los gobernantes y la regla se vuelve borrosa. Existe de todos modos, pero surge la ilusión. Todos nos gobernamos a nosotros mismos. Es por el pueblo para la gente de algunas personas. Está bien, gracias. Y tú te das cuenta de eso, o tal vez termine en la otra cara de la moneda, así que no es muy agradable si me estafan, pero tal vez mañana seré yo quien estafe a otras personas y eso es, por así decirlo, un premio de consolación, así que hay menos resistencia contra este tipo de personas, de los intentos de estafarte continuamente. Otra diferencia importante es que esta gente dice, mira que tiene la democracia ventaja, hay al menos competencia por la posición de los gobernantes. En una RV a favor de una competencia peor, bajo la monarquía no hay competencias. Siempre está claro quién se convierte en el próximo rey y no es eso un monopolio. No. Tendríamos que simplemente oponernos a eso y estar a favor de la competencia. Ahora la respuesta a esto es que su competencia es buena en lo que respecta a la producción de cosas buenas. Pero la competencia no lo es bueno en lo que respecta a la producción de cosas malas. No querríamos tener una competencia sobre quién es el mejor guardia de prisión, quién es el mejor asesino.
¿Quién es el mejor demagogo? Etcétera. Estamos contentos si tenemos. Dilatante haciendo el trabajo, la gente es completamente incompetente para hacer el trabajo. Por eso no estamos a favor de la competencia en todas las áreas, estamos a favor de la competencia en la producción de bienes y estamos en contra de la competencia en la producción de camas. Para ilustrar esto un poco más lejos, un rey llega al poder por accidente de nacimiento. Está bien, podría ser un tipo malo, hay muchos tipos malos, muchos reyes malos en la historia, nadie nos lo negará, pero lo primero que hay que considerar es que, por supuesto, los suyos esperan que un rey dinastía para simplemente mantener viva la dinastía después de toda su familia. ¿Quieres heredar estas cosas? Si el tipo se vuelve demasiado loco, entonces su propia familia se encargará de que esté rodeado de personas que lo controlen y si eso no funciona, lo harán. Asigne a algún pariente cercano o lejano para que le corte la cabeza al tipo. Por lo que los reyes fueron asesinados con frecuencia debido a este tipo de sumideros. Por otro lado, porque llega al poder por accidente de nacimiento. Los reyes son, por supuesto, personas que pueden ser buenos tipos, simplemente lindos. Papás, lindos abuelos y demás que hacen cosas lindas y te preocupas por la naturaleza y esto y aquello y dejas a la gente más o menos sola. Piensa en solo cilindro, un tipo como el príncipe Carlos, si quisiera ser el gobernante absoluto de Australia, creo que definitivamente sería una ventaja sobre sus gobernantes actuales. Por otro lado, si se pregunta cómo llega la gente a la cima en una democracia, la respuesta es debe ser un tipo malo inteligente para llegar a la cima. Imagina que dirías, lo haré, protegeré la propiedad privada. No. Elevaré Texas, no participaré en ningún tipo de redistribución, aquellos. Aboliré todo tipo de asistencia social. ¿Cuáles son tus posibilidades de llegar a la cima? La cima en un país grande, la respuesta es puedes olvidarlo, la democracia es, por así decirlo, la garantía de que solo la gente mala llegará a la cima y más cuanto más grande es el país, ese podría no ser el caso en un pequeño pueblo de 100 gente donde todos se conocen y saben cómo adquirieron su posición, pero tan pronto como las masas de personas sean lo suficientemente grandes como para que nadie sepa a quién le robas y demás, las peores personas llegarán a la cima. Última lección distante. En la primera parte de este discurso quiero utilizar una bonita analogía entre la democracia y la monarquía cuando la Unión Soviética se desmoronó. Algunas personas me preguntan cómo se explica que en estos países del bloque del Este, incluso en tiempos de paz, la esperanza de vida disminuyó, mientras que en todos los demás países, excepto veo roce y lo pensé por un momento. Se me ocurrió la siguiente respuesta. Los países comunistas eran una forma específica de esclavitud. La esclavitud se define por dos características, por así decirlo. Por un lado, no puedes huir si huyes del esclavo. El dueño de esclavos puede capturarte y matarte, golpearte lo que quieras. En segundo lugar, pueden asignarte ciertas tareas. Entonces, en este sentido, tenemos dos tipos de esclavitud. Tenemos el tipo de esclavitud tradicional que conocemos en los Estados Unidos y muchos otros países donde hay dueños privados de esclavos, pero los países comunistas cumplían también esta definición de esclavitud. Porque si intentabas huir de Alemania Oriental, por ejemplo, te mataban. Tenías que quedarte allí, por supuesto, también podía asignarte ahora
Now ask yourself, Pregúntate si no tienes más opción que ser un esclavo, ¿preferirías ser un esclavo de propiedad privada o un esclavo de propiedad pública? La respuesta es, por supuesto, entonces, sí. Esa es la única alternativa. Prefiero ser un esclavo de propiedad privada todos los días porque mi dueño tiene interés en preservar mi valor después de todo, quiere mantenerme saludable, quiere que mi esperanza de vida aumente, quiere que tenga hijos si es posible. Me llevará al médico y la esperanza de vida de los esclavos de propiedad privada aumentó en gran medida en paralelo a la esperanza de vida de la población libre de esclavos en la Unión Soviética o sí. No los poseía de forma privada, podía alquilarlos en el mercado privado y quedarse con el dinero, pero aún así podía diles qué hacer y evita que huyan, o porque podrías matarlos a todos, señorita, no hiciste nada para preservar el valor del capital incorporado en esto en el esclavo, no es un esclavo privado, no es dueño privado de una vaca, por así decirlo. Matará deliberadamente a la vaca, pero si es una vaca de propiedad pública, estas vacas caminan o se ensucian, casi mueren, y esto es precisamente nuevamente lo que la democracia hace y promueve, esto. Agregaré mi primera parte del discurso y, como dije, hubo una pequeña pausa en la segunda parte. Lo sabré. Ofrece una alternativa constructiva de cómo podría funcionar una sociedad sin este tipo de tonterías que les he descrito.